ya no son ni tan sorpresa, ya muchos saben que vamos, por la gracia de Dios, a empezar el Colegio Bíblico de Estudios Superiores de ahí de Canadá, y el pastor Roberto Armendáriz y el pastor Roberto Lozano serán los titulares, y bueno, ya va pronto para que demos el aviso oficial para formalizarlo, pero bueno, yo creo que también estando en Alabama vas a trabajar en eso, ¿verdad, pastor? Sí, hermano, sí, de hecho, acá he estado trabajando en eso en estos días, pero no he tenido la posibilidad de trabajar al 100%. Ya estamos preparando el pastor Armendáriz y yo un documento que es como la presentación, ¿verdad? Para compartir esa información con los hermanos, con los demás pastores. Y ese documento ahorita está en la mano del pastor Armendáriz, él está trabajando en eso. Yo hasta ayer estuve en ese asunto, le mandé una parte del documento en la que estaba trabajando yo. Y también la parte tecnológica, hermano, ya eso lo tengo de alguna manera controlado. Es cuestión de que ya empecemos a afinar el asunto ahorita en las Navidades para el año que viene, en algún momento ya poder, a principio del año que viene, en enero, en febrero, poder comenzar con este proyecto, hermano. Así es, los maestros ya están listos. Y bueno, queridos hermanos que nos están escuchando, si usted quiere prepararse para servir al Señor, o simplemente por el hecho de aprender más y ser bendición en su iglesia local, no se pierda esta oportunidad que tendremos de que usted se prepare en línea. Y bueno, pastor Lozano, le dejo el tiempo para que usted nos traiga el estudio en esta mañana. Muchas gracias, hermano Hugo, muchas gracias. Gracias, hermano Hugo. Bueno, hermanos, buenos días y nuevamente, hermanos, qué bendición, qué privilegio poder estar de este lado de la radio, hermanos, comenzando el día tan temprano y con la palabra de Dios, estudiando, hermanos, la Biblia. Qué bonito, hermanos. Vivimos en un mundo, si usted prende su televisión, la televisión en su casa, o prende la radio, va a ver o escuchar cualquier cantidad de cosas, hermanos, noticias y cuestiones en las que el mundo está enfocado, hermanos, pero totalmente apartado de lo que es Dios. Qué bonito sería que el mundo fuese diferente, que el mundo estuviese más enfocado en las cosas de Dios, que estos mensajes sean algo un alimento que la gente esté realmente deseando. Pero bueno, hermanos, este es el mundo en el que estamos y esto es lo que tenemos, ¿ok? Nosotros los cristianos tenemos que ser la luz del mundo, tenemos que ir y hablar del mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos esperanzas después de este mundo, después de esta vida, nosotros tenemos esperanza en lo que viene. Y hermanos, hay que echar para adelante, hay que estar con ánimo, y la vida cristiana, batalla tras batalla, hermanos, y hay que permanecer, porque de eso se trata, hermano. Hablar el hermano Hugo de la situación en Venezuela y bueno, para adelante. hay que seguir. El día de hoy, hermanos, voy a terminar esta serie de estudios bíblicos. Esta es la segunda serie que estamos teniendo. Yo la he titulado Interpretación Bíblica. Ya este es el séptimo estudio de interpretación bíblica. Y estoy abriendo acá mis archivos. ¿Ok? Y con esto estamos terminando. En un principio vimos introducción a la interpretación bíblica, donde hablamos un poco de la hermenéutica, algunos conceptos. Luego hablamos, hermano, de los métodos de interpretación bíblica. Después estuvimos hablando del método gramático histórico, que es el que nosotros utilizamos. Vimos un poco más detalle de esto y un poco de historia del método gramático histórico. Vimos un poco de las dispensaciones. Después vimos una lección de introducción a la hermenéutica y la semana pasada estuvimos hablando, hermano, de interpretación de las parábolas. ¿Okay? Ahora, esto de interpretación bíblica, hermano, es un tema muy amplio. De hecho, yo lo he titulado Interpretación Bíblica porque realmente es un tema amplio. Incluye no solamente la hermenéutica, pero incluye también técnicas de estudio bíblico y otras áreas. Por ejemplo, el tema de las dispensaciones, que es algo que puede estudiarse completamente en un semestre. La intención de esta serie, hermanos, es brindarles conocimiento acerca de esto de interpretar la Biblia, hermanos, es bien importante. El día de hoy voy a hablar, hermanos, del método inductivo de interpretación de estudio de la Biblia. El método inductivo, hermanos, es un método que se utiliza para
para hacer estudios. Hay diferentes tipos de métodos para estudiar. Podemos tomar la Biblia y estudiarla temáticamente, por ejemplo, bibliográficamente. Pero el método inductivo es un método que se usa para extraer la verdad de lo que está en la Biblia, tal cual como lo estamos leyendo. Es tener la capacidad de tomar un pasaje bíblico, y sacar lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos en ese pasaje bíblico. Ahora, el método inductivo de la Biblia, hermanos, hay mucho material de esto. De hecho, al final del mensaje, si alguien quiere recibir, yo tengo un material, hermanos, muy bueno y muy práctico, excelente, personalmente me gusta mucho, sobre esto del método inductivo de la Biblia. Si alguien lo quiere, hermano, solamente al final del mensaje, mande un mensaje por WhatsApp al hermano Hugo o por el Facebook y me hacen saber, y yo por correo electrónico les mando el archivo PDF y ahí pueden ver esto en más detalles. Yo simplemente voy a hablar de este método por encima. Son 3 partes que constituyen este método: la observación, la interpretación como tal y la aplicación. Son 3 partes que tiene el método inductivo. Cada parte amerita por lo menos una clase. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer el día de hoy, hermano, es presentar este método para que usted lo conozca. Es simplemente una introducción a este método. Le voy a decir los aspectos principales de lo que se constituye este método, para que usted tenga una herramienta más, que conozca una herramienta más, que usted sepa que esto existe y que vaya y profundice. Yo le puedo ayudar si usted se comunica conmigo a través de la radio. Al final del servicio voy a dejar mi mensaje, mi correo electrónico, hermano. Fíjate algo, mi querido hermano. Nosotros tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser leída por nosotros todos los días de nuestra vida, hermano. Si nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios, estamos desconectándonos de Dios y se pierde esa comunión, hermano. La oración y la lectura de la Biblia es algo que debemos hacer nosotros diariamente. Y miren, muchas veces no vamos a querer hacerlo por cansancio, por flojera, por problemas, por situaciones, por lo que sea, hermano, pero no hagamos como hábito en nuestras vidas el no leer la palabra de Dios diariamente. Nosotros podemos leer la palabra de Dios devocionalmente para que el Señor nos abra a través de ella, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios también debe ser estudiada. Y estudiar la Biblia implica un poco más que simplemente leer aleatoriamente, pero es ir, hermanos, y escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, como dice la palabra de Dios que hacían los hermanos de la iglesia de Berea. Ir y querer conocer más de Dios. Al final, hermanos, esta es nuestra esperanza, esta es nuestra vida. A tomar la palabra de Dios y conocerla cada día más, hermanos, nos va a preparar para que nosotros podamos vivir de una mejor manera la vida cristiana. Por eso es importante, hermanos, saber esto de la interpretación bíblica, todos estos aspectos de esos temas que hemos hablado previamente. Si hay hermanos que están siguiendo la serie, conocer estos aspectos que nos ayudan, ¿verdad?, a entender mejor la Biblia. ¿Y para qué la tenemos que entender mejor? Para que sepamos cómo vivir los principios bíblicos, cómo aplicarlo a nuestras vidas, cómo enseñar a nuestros hijos a vivir la vida cristiana. Entonces, le estoy hablando del método inductivo el día de hoy. Son 3 etapas que constituyen estudiar la Biblia a través del método inductivo. El primero es la observación. Voy a ir a través del material, hermanos, que tengo yo acá. Voy a ir mencionándoles los aspectos más importantes que tenemos que traer acá. ¿En qué consiste esto? Si usted está en su casa, hermano, está aplicado con este asunto y su Biblia, vaya y busque un papelito por ahí y tome nota para que tenga ahí unos apuntes sobre esta lección. La observación, hermano. Lo primero que tenemos que hacer, hermano, cuando nosotros tenemos la Biblia y cuando estemos estudiando un pasaje, lo primero que tenemos que hacer es leer con mucho cuidado. Tenemos que leer y releer el pasaje que tenemos al frente. Si quieres saber, cuando voy a hacer la observación, la primera parte del método inductivo es la observación. Y lo primero que implica la observación es leer con mucho cuidado. Hay que leer con mucho cuidado para saber
para ver qué dice el texto, ¿ok? Para ver qué vemos en ese texto. Y lo que hacemos es hacerle preguntas a ese pasaje. Le podemos preguntar qué viene y qué viene antes y qué viene después de lo que estamos leyendo. ¿Cuál o qué asunto se está tratando? ¿Quién está hablando acerca de quién? ¿Dónde se está llevando a cabo el asunto? ¿Cuándo sucedió o sucederá el asunto? ¿Por qué sucedió o sucederá el asunto? ¿Cómo sucedió? ¿Y cómo responden las personas? Esas son 6 preguntas claves que uno se hace. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Hermanos, la Biblia está para hablarnos, está para decirnos cosas para nuestras vidas. Vamos a preguntarle a la palabra de Dios qué es lo que quiere decir, qué es lo que hay detrás, ¿okay?, de ese pasaje, de eso que Dios escribió en ese libro para nuestra enseñanza. Leamos, hermanos, con mucho cuidado, con paciencia, con propósito, con atención, ¿ok? Y observando el pasaje, haciéndole preguntas, mirando lo que hay ahí. ¿Okay? Observemos con mucho cuidado, hermano. Fíjate que hay algo bien importante cuando nosotros leemos la Biblia, y es que hay que tener cuidado de no presuponer o presumir qué es lo que significa un pasaje. Y esa es una posición equivocada cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, y eso hay que evitarlo. No vayamos a la Biblia con una idea preconcebida y buscando que el pasaje bíblico corrobore la idea que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Eso se llama dogma. Y hay que tener cuidado, hermanos, si tenemos ideas preconcebidas erradas de la palabra de Dios, y cuando llegamos a la Biblia, nosotros queremos torcer el mensaje que está ahí para satisfacer una creencia o un conocimiento previo equivocado que nosotros tenemos acerca de la Biblia. Hay que tener cuidado, hermanos, y este es un aspecto de qué no hacer, y es llegar, ¿verdad?, con estas ideas preconcebidas acerca de qué es lo que significa la palabra de Dios. Vamos, y con los métodos, con las técnicas que hemos estado viendo en este curso, en estos estudios, hermanos, tenemos herramientas para ir y obtener, sacar de las escrituras el verdadero significado que el autor quería darnos cuando hizo la escritura. Cuando estamos, hermanos, observando, ¿verdad?, el pasaje, ¿okay?, es importante que los pasajes de la Biblia tienen palabras clave que nos dan un significado, ¿okay?, que nos dan una orientación de hacia dónde va el asunto. Hay palabras clave, ¿ok? Y debemos buscar esas palabras con mucho cuidado, hermano, para evitar cometer graves errores en el estudio de la interpretación de la Biblia, ¿ok? Hay que tener conocimiento de la gramática, hermano. Leer, hermanos, implica hacer uso del lenguaje que Dios nos dio. El poner o el quitar una simple coma, hermanos, en un pasaje, en una escritura, puede cambiarle el sentido al mensaje, ¿okay?, que tenemos ahí. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, y no sacado de la Biblia, pero si tú dices, por ejemplo, no, coma, voy a comer. Tú estás diciendo previamente algo, no, coma, y afirmando que vas a comer. No, coma, voy a comer. Pero si tú le quitas la coma, tú dices, no voy a comer, estás negando el hecho de que vas a comer. Entonces, imagínate, hermano, que el simple hecho de utilizar una coma, quitar una coma, le cambia el sentido a la oración. Por lo tanto, hermano, cuando estudiemos la Biblia, hay que prestar atención a los mínimos detalles que tengamos ahí, empezando por las comas, por las palabras que son conectores. A veces comenzamos una lectura bíblica, un párrafo y dice, por lo tanto, y se nos empiezan a dar unas instrucciones. Pero por lo tanto, ¿qué? Hay que ir al pasaje previo a ver de qué está hablando el pasaje, ¿verdad? De qué se nos está hablando la idea. Entonces hay palabras clave que hay que considerar. La gramática debe ser considerada, ¿ok?,
cuando hacemos la lectura de la Biblia,